Entonces les doy los buenos días y la bienvenida a esta clase de repaso preparatoria para el tercer parcial, que básicamente es la parte práctica referida a lo que es el estudio del dimensionamiento y el estudio de la ingeniería hasta el balance energético, que es donde vamos a abordar el día de hoy. ¿Ya? Dicho esto, entonces voy a compartir un PowerPoint que nos va a servir de apoyo para desarrollar esta clase de repaso práctico. ¿Ya? Ok, entonces, como habíamos dicho en el webinar anterior, el contenido de un estudio de mercado generalmente se refiere a 5 acápites. ¿Cuáles son ellos? Primero, y lo básico, la descripción del proceso productivo. ¿A qué se refiere eso? A la forma en la que vamos a transformar los insumos en productos. Segundo, el cálculo de la cantidad que necesitamos de materiales y de energía. Por eso se llama balances básicos y energéticos. Tercero, el requerimiento de personal operativo. ¿Cuánta gente necesitamos para producir? Cuarto, los requerimientos de infraestructura productiva, que se refieren a los medios que necesitamos para poder llevar a cabo el proceso productivo. Eso vamos a ver con el mantenimiento. Y por último, el programa de producción, que si bien ya sabemos cuánto vamos a producir, pero eso es al 100% de la capacidad instalada. Y por aspectos, ya hemos dicho esto, hemos visto en el mercado, en el dimensionamiento, que por aspectos o factores referidos a la tendencia del mercado, al adiestramiento de los trabajadores, a la adecuación de la tecnología, vamos a ir programando poco a poco hasta llegar a un 100%. ¿Ya? Entonces, dicho eso, cabe quizás recordarles de que la cápita de la ingeniería del proyecto tiene que ser necesariamente encarado por un equipo multidisciplinario de gente especializada en el rubro de producción que estemos estudiando, ¿no? Aquí podemos ver de que hay un amigo que no sabía mucho de tecnología y que puso el pan al procesador y el disquete lo puso a la tostadora de pan. Eso no se tiene que hacer, para eso necesitamos, reitero, gente especializada en el proceso de producción. Ok, ahora vamos a usar un ejemplo de pan, ¿sí? Hay muchos que deben conocer más o menos cómo se elabora el pan, hay otros que no, pero ahora sí van a aprender. Entonces, lo que les voy a rogar es que presten atención a... Yo les decía que tienen que prestar principal atención a las diapositivas que les voy a ir pasando. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir identificando qué cosas necesitamos para poder producir y por otro lado, cuáles son los insumos, los ingredientes que vamos a convertir en producto. ¿Ya? Dicho esto, tenemos que aceptar que si bien el proceso de producción del pan empieza en esta etapa referida al mezclado de los ingredientes, en forma previa tiene que haber un lugar donde se depositen los ingredientes, donde se guarden los ingredientes. En el caso del pan, ¿qué ingredientes? La harina, el agua, la sal y la levadura, básicamente, el pan de batalla, ¿no? Pero además tiene que haber un mecanismo que dosifique la cantidad de harina, de agua, de sal, de levadura en función de la receta que vamos a ver después. Entonces, tenemos que admitir que antes de empezar a mezclar el pan, necesitamos de una infraestructura referida al lugar donde tienen que estar almacenados los insumos, las materias primas y materiales a los que he hecho referencia, y a una forma de dosificar en función de la receta. Entonces, ¿qué es el mezclado? El mezclado es la integración de todos los materiales en uno y posteriormente se procede al amasado. El amasado ya es el incorporar, el compactar los ingredientes y el incorporar aire para formar la masa. El resultado de esta mezcla es la masa, es lo que llamamos el amasado del pan. Ya entonces vamos a necesitar una segunda maquinaria que posiblemente pueda funcionar en forma conjunta con la mezcladora, con la primera. Dicho esto, una vez que tenemos la masa lista, de acuerdo a lo que se requiere, lo que vamos a hacer es fraccionar la masa, vamos a medir, vamos a pesar. ¿Para qué? Para que los panes sean del mismo tamaño y del mismo peso, ¿no ven? Entonces, vamos a requerir, después de darle forma a la masa cruda, un sistema de fermentación que llamamos tiene que madurar la masa, decimos en forma vulgar.
no madura, no aumenta de peso o de volumen. Lo que pasa es que a través del agua y el calor reacciona la levadura y eso hace hinchar la masa, ¿ya? Entonces, aquí fíjense, hay un sistema semiautomático de maduración. En las casas incluso se pone un lavador, la masa se tapa con un trapo caliente y se lleva a un lugar con trapo y se lleva a un lugar donde haya un poquito de calor. Aquí es semiautomática, pero vamos a ver a continuación una fermentadora totalmente automática. Una vez fermentada la masa ya con la forma del pan, lo que hacemos es hacer cocer el pan a través de un horno, para lo cual tenemos que obviamente elevar la temperatura del horno entre 180 y 200 grados centígrados y obtenemos el producto final que es el pan. Pero antes tenemos que proceder al seleccionado del pan. Claro, pueden haber panes quemados, panes deformados, resquebrajados, entonces tenemos que seleccionar los panes que vamos a llevar a la venta y el resto obviamente se le puede dar otro tipo de uso. Entonces, si ustedes, aquí está el pan final, ya para la venta, si ustedes han prestado atención, se han podido dar cuenta de que por un lado vamos a necesitar la infraestructura productiva. ¿Qué es eso? Son los medios que necesitamos para poder producir pan. Sin eso no podemos producir pan. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto en una primera etapa, hemos hecho referencia, no hemos visto, a los silos de almacenamiento y a la dosificadora, que son los equipos que nos van a permitir disponer de la cantidad de los materiales que necesitamos. Una vez hecho esto, vamos a usar la primera máquina que hemos visto, que es una mezcladora y que hemos dicho que en algunos casos también puede cumplir a la vez la función del amasador. Generalmente es así. Después necesitamos una dosificadora que nosotros hemos llamado una cortadora, moldeadora, que hemos llamado dosificadora. ¿Para qué? Para poder medir el mismo tamaño de la masa referida a cada pan, ¿no? Dispuesto de esto necesitamos una fermentadora, sí, la fermentadora que hemos visto, y por último un horno que es el que nos va a permitir convertir la masa de pan o el pan crudo en pan cocido, ¿no? De tal manera que con estos maquinarias y equipos sí podemos producir el pan, pero hay otras cositas que estaban en el video que no hemos reparado mucha atención. ¿Cuáles? Si ustedes se fijan, había utensilios, ¿sí? Habían palas, habían bandejas, habían carritos para poner el pan o llevar la masa. Y además había un mobiliario, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos mesas de trabajo, teníamos estantes para poner los insumos. Y todo esto obviamente necesita pues estar en algún lugar, necesita algún cobijo. Y para eso tenemos que disponer, aunque no se haya visto, de edificaciones, de un lugar donde esté todo este equipo y maquinaria, mobiliario, utensilios que nos van a permitir llevar a cabo el proceso del pan. Y los equipos no están en el aire, necesitamos un terreno. Fíjense, con un poco de imaginación y de atención al proceso de producción que hemos visto, podemos identificar todo lo que necesitamos en forma previa para poder producir pan. Ya. Entonces, si tenemos esto, producimos el pan. No. ¿Por qué? Porque necesitamos de insumos productivos que se van a convertir en pan. Y ya habíamos dicho, vamos a necesitar usar harina, vamos a necesitar usar agua, vamos a necesitar levadura y vamos a necesitar sal. Para otro tipo de panes se pone mantequilla, manteca, azúcar, no sé, otros ingredientes más, pero para el pan de batalla simplemente son estos cuatro. En algunos casos con aditivos que permiten mejorar la masa y conservar el pan, pero bueno, eso es muy poca cantidad. Bueno, entonces si les doy estos medios y les doy estos insumos, ustedes producen pan, ¿sí? No. ¿Por qué no? Porque van a necesitar de otro insumo, la energía eléctrica. ¿Para qué? Para que funcione la mezcladora, la cortadora, la fermentadora, el horno. Ahora es posible que requieran combustibles para el horno, pero también el horno puede funcionar con energía eléctrica, ¿no? Eso dependerá ya del tipo de horno que hayamos elegido. Pero además, ¿qué necesitan? Necesitan los recursos humanos. Claro, los ingredientes no se van a mezclar solitos, no se van a cortar solitos, no se van a llevar al horno ni sacar del horno. Entonces necesitamos mano de obra directa, que es el personal que nos va a permitir llevar a cabo la producción del pan. Entonces,
Si disponemos de estos insumos productivos cada vez que queramos producir pan y de estos medios de apoyo para producir pan, efectivamente vamos a poder cumplir con el proceso de producción del pan. Dicho esto, hablaremos entonces del segundo aspecto referido al balance másico y energético. ¿Qué son los balances? Miren, los balances no son otra cosa que la cuantificación de la cantidad, en el caso del balance másico, de la materia prima, los materiales que vamos a necesitar, y en el caso del balance energético, la cantidad de energía y combustibles que vamos a usar para producir la cantidad de pan que queremos producir. Entonces, lo que sí hay que hacer hincapié es que los balances máxicos siempre se tienen que calcular para el 100% de la capacidad instalada. Es posible que algunos años, los años previos, produzcamos a menor capacidad. No hay problema, pues si tenemos el balance mágico al 100% y vamos a producir a un 90%, deducimos fácilmente con una operación matemática. Si el primer año vamos a producir al 60%, sacamos del 100% el 60%. ¿Ya? Bueno, entonces en ese sentido seguiremos con el ejemplo que estamos usando y vamos a asumir que para este caso la ingeniería del proyecto nos provee como información las recetas, o sea, la cantidad de materias, en este caso materias primas y materiales, el balance másico, para poder producir 16 unidades de pan. Y cada pan ya cocido tiene que pesar 60 gramos. Eso es lo que dice la ley municipal de nuestro medio. ¿Ya? Cumplen o no la cumplen, eso es otro tema. Eso es harina de otro costal. Bueno, entonces en ese sentido lo que vamos a hacer es, en función de esta receta, calcular el balance másico para 1000 unidades de pan. ¿Por qué? Porque supuestamente eso nos ha dicho el dimensionamiento. El dimensionamiento nos ha dicho que el tamaño máximo del proyecto debe ser de 1000 unidades diarias de pan. Y si vamos a trabajar 350 días al año, multiplicamos 350 por 1000 y vamos a producir al año 350,000 unidades de pan de 60 gramos de peso. Eso es importante aclarar. Ahora bien, ¿por qué 350 días al año? Porque hay feriados en los cuales no se produce el pan, pues claro, para Año Nuevo no hay pan, para el Carnaval no hay pan, para Semana Santa no hay pan, para algún feriado patrio no hay pan, para Todos Santos hay pan antes, pero después, el 1 y el 2 de noviembre no hay pan. Para Navidad generalmente no hay pan. Entonces, de los 365 días que tiene el año, generalmente en el caso de la panificación, no vamos a trabajar 15 días, o sea que vamos a multiplicar por 350 días. En otros productos por menos, claro, ¿por qué? Porque generalmente nos trabaja sábado en la tarde y domingo, pero eso ya dependerá de cada caso. Entonces, ¿qué nos dice la receta? Nos dice que para producir 16 unidades de pan de 60 gramos cada una, vamos a requerir 1000 gramos de harina. 1000 gramos de harina equivale a 1 kilogramo. ¿Por qué? Porque 1 kilogramo tiene 1000 gramos, ¿ya? Pero además, vamos a necesitar 50 gramos de levadura, ¿ya? Vamos a necesitar 860 centímetros cúbicos de agua. Esto equivale a 0.86 litros. ¿Por qué? Porque 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Estas conversiones universales las tienen que manejar ustedes porque se las aprende en escuela. Y si no, tienen que recordarlas ahora. Y por último, la receta dice que para producir 16 unidades de pan necesitamos 30 gramitos de sal. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es el balance para 1000 panes por día. Y eso es fácil, ¿por qué? Porque hacemos una simple regla de 3. En el caso de la harina, aquí arriba, decimos que para producir 16 unidades de pan necesitamos 1 kilo de harina. 1000 gramos es 1 kilo. Y nosotros queremos producir 1000 unidades de pan. Entonces vamos a necesitar X cantidad de harina. ¿Cómo calculamos esto? X va a ser igual a 1000 por 1 dividido entre 16 y de ahí sale la cantidad de harina que vamos a ver a continuación. Hacemos lo propio para la levadura. Para 16 unidades de pan necesitamos 50 gramos de levadura que equivale a 0.050 kilos. Y para 1000 unidades de pan, X kilos de levadura. Entonces X va a ser igual a 1000 por 0.050 dividido entre 16. Para el agua lo propio, convertimos en centímetros cúbicos en litros y vamos a tener que para 16 unidades de pan necesitamos usar 0.86 litros, menos de 1 litro.
y queremos saber cuánto de agua necesitamos para 1000 unidades. X va a ser igual a 1000 por 0,86 dividido entre 16. Y por último, para la sal, lo propio. ¿No ve? Sal fina, 30 gramos, vale a 0.030 kilogramos. X va a ser igual a 1000 por 0.030 dividido entre 16. Y de ahí nosotros vamos a obtener las cantidades que necesitamos para poder producir 1000 unidades de pan. Entonces, aquí varía la cosa, ¿no? Antes, con 1 kilogramo de harina podíamos hacer 16 panes. Ahora aquí, más bien, para 1000 panes vamos a necesitar 62.5 kilogramos de harina. Vamos a necesitar, además, 3.10 kilogramos de levadura. Además, 53.8 litros de agua y, por último, 1.9 kilogramos de sal. La relación insumo-producto, ¿de dónde sale? Sale de dividir la cantidad que hemos calculado entre el número de productos que queremos alcanzar. Entonces, tendríamos que la relación insumo-producto para la harina va a ser igual a 62.5 dividido entre 1000 unidades de pan, de donde nos va a salir la relación insumo-producto 0.0635. Si hubiera alguna pregunta hasta aquí, con mayor gusto atiendo la pregunta antes de pasar al tema del balance energético. Adelante, por favor. Adelante, adelante, jóvenes, pregunten. Saben que con toda la confianza del mundo pueden hacer todas las preguntas que crean necesarias. Adelante. Dicen, para lo que nos habla de trabajo práctico el ejercicio, dicen, esto va a entrar, esa es la parte donde dijo insumo producto. Va a entrar, todo va a entrar, todo va a entrar. O sea, todo lo que hemos visto que no ha entrado al segundo examen va a entrar al tercer examen. Todo esto va a entrar. Más bien, aquí les sirve a ustedes para saber de dónde salían las relaciones insumo-producto. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del dimensionamiento y de la localización, yo les daba estas relaciones insumo-producto? Ahora pueden darse cuenta de dónde salen estas relaciones insumo-producto. Miren lo interesante que es la ingeniería del proyecto. A ver, ¿alguna otra pregunta? Jóvenes, señoritas, adelante. Señoras también, adelante. No hay nada. Bueno, entonces ya hemos calculado el balance másico, la cantidad de materias primas y materiales que necesitamos, en este caso, para 1000 unidades día de pan. Y hemos dicho que si vamos a calcular para todo el año y si vamos a producir 350 días al año, multiplicamos 1000 por 350 y la cantidad de pan a producir va a ser 350.000 unidades de pan al año, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a usar un flujograma. ¿Qué es un flujograma? Es un dibujo, es un gráfico donde establecen las etapas básicas del proceso. La primera, ya hemos hecho referencia a la mezcladora amasadora, que es una sola. La balanza, que vendría a ser la dosificadora para poder establecer el peso exacto del pan. La fermentadora, que es la que permite que hinche, que aumente el volumen de la masa a través de la reacción de la levadura con el agua y el calor. Y por último, el horno. Una vez que sacamos del horno, ya pasa al almacén para la venta del pan. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer este diagrama, pero con una característica. Aquí, ¿cuánto vamos a amasar, va a mezclar y amasar? Toda la harina, 62.5 kilogramos, toda la levadura, creo que eran 3 punto y tantos kilos, toda el agua, no me acuerdo cuántos litros eran, pero recordaremos, si 62.5 de harina, 3.10 de levadura, estaba bien, 53.8 litros de agua y 1.9 kilogramos de sal. Todo eso pesa 121.3 kilogramos. Entonces, esta máquina cada día tiene que trabajar, tiene que mezclar y amasar esa cantidad. Y resulta que la máquina que nosotros hemos decidido comprar solamente tiene una capacidad de 40.5 kilogramos por hora. Entonces, obviamente, esta máquina va a tener que trabajar más de una hora. ¿Por qué? Porque queremos que procese esta cantidad. Ya, ahorita vamos a ver.
en la primera etapa, como en las otras, van a ver que siempre van a haber pérdidas. En este caso, porque una parte de la masa se queda en la máquina o se pierde, o se pierde algo de la harina por la polución al cargar y descargar, se estima, esto dicen los técnicos, que se va a perder un 6%. Más o menos, no es exacto. Entonces, si ustedes le descuentan el 6% a 121.3, van a tener en la balanza, a la segunda etapa, a la dosificadora, solamente 114 kilogramos. Este sería 121.3 menos el 6%, les va a dar eso. Y resulta que la balanza, la máquina que nosotros hemos decidido comprar, va a tener una capacidad para poder dosificar de 55 kilogramos por hora. Y nosotros necesitamos procesar 114 kilogramos por hora. Entonces, vamos a usar más de una hora. En la balanza no se pierde mucho, porque es cuestión de poner la masa y demás, pero sí se pierde algo, un 2%. Entonces, si ustedes le quitan el 2% a 114 kilos, van a tener que a la fermentadora, a la tercera etapa, solamente van a ingresar 111.7 kilogramos. Y nuestra cámara fermentadora tiene una capacidad por hora de 23 kilogramos. Entonces, obviamente vamos a necesitar que esta máquina trabaje más de una hora al día, aproximadamente 5 horas. ¿Ya? Aquí también hay una pérdida en la fermentadora. ¿Por qué? Porque al fermentar vamos a perder algo de humedad. ¿Ya? Aproximadamente un 5%. Reitero, esto está sin decimales. Si hacen los cálculos, es posible que haya pequeñas diferencias en los decimales. Entonces, si le quitan el 5% a 111.17, al horno va a pasar 105.4 kilogramos de masa. Y el horno va a perder un 43%. ¿Por qué? Porque va a hacer evaporar toda la humedad de la masa. Claro, si vamos a hacer cocer la masa, toda el agua se va a salir, va a perder esa cantidad. De tal manera que del horno va a salir solamente 60.1 kilogramos. Y habíamos dicho de que cada pan debe pesar 60 gramos. Entonces, si ustedes dividen 60 kilogramos prácticamente entre 60 gramos, vamos a tener las 1000 unidades de pan, que es lo que nosotros habíamos programado producir. ¿Ya? En el caso del horno, la capacidad del horno que hemos seleccionado supuestamente va a tener una capacidad de cocción de 22.3 kilogramos por hora. Entonces, vamos a dividir estos 105 entre 22.3. Ok, entonces hacemos lo que hemos dicho. ¿Qué estamos haciendo? Estamos calculando las horas por día que va a trabajar cada máquina. ¿Cómo? Dividiendo 121.3 kilogramos entre la capacidad de la máquina, 40.5, les va a salir más o menos 3 horas. Creo que sale 2.98, pero aquí ya estamos redondeando porque se trata de cálculos técnicos que en la realidad van a variar siempre algo, ¿no? Para la balanza dividimos 114 kilos entre 55 kilos y les va a salir, no, eso está mal, aquí, les va a salir aproximadamente 2 horas de uso al día. En la fermentadora dividimos 111.7 entre 23, que es su capacidad, y eso sí nos va a dar aproximadamente 5 horas por día. Y por último, el horno, dividimos 105 kilos entre 22.3 y también nos va a dar coincidentemente 5 horas de trabajo por día. ¿Para qué? Para poder producir las 1000 unidades de pan con un peso de 60 gramos. Entonces, ¿qué hemos hecho en base a este flujograma? Lo único que hemos hecho es calcular las horas que va a trabajar cada máquina. La mezcladora amasadora, 3 horas. La balanza, 2 horas. La fermentadora, 5. Y el horno, 5. ¿Y esto por qué no trabaja? Porque no es un proceso, solamente depositar en el almacén, en las canastas, si ustedes quieren, de almacenado el pan terminado para la venta. Si hay alguna pregunta hasta aquí, abro micrófonos, adelante por favor, se nos va a acabar el tiempo. Adelante, adelante. Está todo claro. Si leen la bibliografía que les he pasado, la extractada de mi libro, y revisan el primer webinar de esto, el teórico, van a entender mucho mejor lo que estamos haciendo, pero igual pueden preguntarme algo que no esté claro. Ya, si no hay preguntas, entonces recién vamos a calcular el balance energético.
Y para eso lo que vamos a hacer primero es ratificar lo que hemos dicho. Y esta máquina, que es la mezcladora amasadora, va a tener una potencia, o sea, un consumo de energía de 2.213 watts cada hora. Pero tiene que trabajar 3 horas. Entonces, si multiplicamos esto por 3, por día esta máquina va a consumir 6.639 watts, que son unidades de medida de la energía eléctrica. La balanza va a consumir mucho menos. Claro, es una balanza electrónica, no acciona un motor, solamente un sistema electrónico, 75 watts por hora. Como va a trabajar 2 horas, ya hemos determinado, el consumo de la balanza por día va a ser de 115 watts. Lo propio con la fermentadora. En el caso de la fermentadora va a usar bastante energía, 2025, porque tiene que elevar la temperatura para hacer madurar la masa. Y habíamos calculado que va a trabajar 5 horas, 5 por 2025. En total, la fermentadora todo el día va a utilizar 1.125 watts. Y por último, el horno, que en este caso va a funcionar con energía eléctrica, en otros casos podría funcionar con gas o otro tipo de combustible, consume alta energía. 11.500 watts por hora. Si multiplicamos eso por las 5 horas que tiene que estar funcionando al día el horno, va a consumir 57.500 watts. De tal manera que esto que acabamos de explicar, tenemos aquí en este cuadrito de resumen, donde van a poder apreciar que está lo que habíamos hecho. Mezcladora amasadora, este es el consumo por hora, multiplicado por el tiempo que va a funcionar al día, y este es el consumo por día. Lo propio para la balanza, para la fermentadora, para el horno, y aquí vamos a tener un subtotal, o sea, el total de lo que va a consumir cada máquina. Pero, por aspectos técnicos, se considera una pérdida de eficiencia. O sea, vamos a perder el 8% del total del consumo en el uso de la energía, desde que se enciende hasta que acciona el motor, etcétera, etcétera. Entonces, este dato nos van a dar los técnicos. Y eso significa que a este total que va a consumir el proceso productivo hay que aumentar ese 8%. ¿Por qué aumentar? Porque se va a perder esa energía y nosotros igual tenemos que pagar por esa energía. Entonces, vamos a tener 74.414 más 5.953, que es el 8%, lo que nos va a dar un consumo anual de 80.367 watts, que a efectos de cuantificar comercialmente podemos convertirlos en kilowatts. Un kilowatt tiene 1.000 watts. Entonces, ¿cuántos kilowatts vamos a usar cada día? 80.4, si quieren redondear, que tendríamos que multiplicar por los 350 días que va a trabajar este equipo al año. De ahí sacamos la cantidad de energía que necesitamos. Si hay alguna pregunta, adelante por favor. Les reitero que esta clase ya está grabada en el campus el día de ayer. Esto es solamente un repaso adicional. Pregúntenme todo lo que crean necesario, rapidito, se me está acabando el tiempo. Les ruego que si hay alguna cosa que no se haya entendido. ¿Hasta dónde es el examen? Hasta aquí. O sea que yo puedo dar la información básica para que calculen el balance másico y el balance energético de lo que acabamos de hacer. En mi libro, en el material bibliográfico, hay 3 o 4 ejemplos de estos balances que pueden realizarlos, más tienen todo lo necesario para prepararse para el examen. Adelante, jóvenes, les ruego, por favor. Disculpe, licenciado, ¿podría explicarnos de nuevo por qué se aumenta el 8%? Ya, con mayor gusto. O sea, en sí el consumo efectivo de los equipos, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, es este subtotal, 74.414. Pero los técnicos en electricidad nos dicen que al usar estos equipos hay una pérdida de energía. Si usted quiere, para que me entienda, desde que uno prende el interruptor, la energía tiene que ir por el cable hasta el foco. Entonces, esa pérdida de energía, ellos estiman que está en un 8%. Entonces, para saber cuánto de energía en total, la que vamos a usar, 74.414, pero la que se va a perder es 5.593, este 8%. Entonces, tenemos que sumar al total que vamos a usar efectivamente lo que significa la pérdida por eficiencia de la energía, lo que nos da un total. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, licenciado, gracias.
Porque este dato nos van a dar los técnicos. Nosotros no tenemos por qué saber. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Por favor, aprovechen. Buen día, Licen. Una pregunta. ¿Se toma en cuenta los decimales? No, ya les había dicho de que en el caso de los proyectos, lo que estamos haciendo son estimaciones, pronósticos, ¿no? Entonces los decimales no van a afectar ni trascendentalmente porque estamos proyectando lo que va a pasar. En la práctica tenemos que admitir que va a haber pequeños errores, pequeñas desviaciones. Entonces, el trabajar con todos los decimales no nos va a hacer mal, pero tampoco es imprescindible. Pero les decía, cuando les hablaba de las pérdidas aquí, les decía de que aproximadamente 6%, aproximadamente, aquí se acuerdan, 2%, aproximadamente 5%. Si ustedes calculan en forma exacta, es posible que varíen unos decimales de los resultados. Es por esto, porque he puesto aproximación, ¿ya? En vez de poner 6.255, he puesto 6%. ¿Alguna otra pregunta? Apúrense, aprovechen. Dice, ¿por qué dijo que producimos 1000 unidades de pan? Porque eso, supuestamente eso dice el estudio del dimensionamiento que hemos hecho, ¿ya? Es decir, el tamaño de este proyecto va a ser 350.000 unidades de pan al año. Pero aquí estamos haciendo el cálculo diario, ¿ya? 350.000 entre 350 días, salen 1000 unidades de pan por día. ¿Está bien? Hola, hola. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, quiero nuevamente recomendarles de que estudien. Aprovechen, este es el momento de mejorar su nota de presentación al examen, dar el examen final sin mayores sustos ni problemas y aprobar la materia, que es lo que quiero, ¿ya? De tal manera que les voy a mandar las instrucciones al campus. Entren, ingresen al campus, por favor, 5 o 10 minutos antes para que no tengan problemas. Y el programa que tengo se va a reactivar exactamente a la hora indicada, creo que es a las 11 de la mañana del día 30, y a partir de ahí van a tener 30 minutos, pero la recomendación es que terminen su examen antes. ¿Por qué? Porque si se pasan los 30 minutos ya no les recibe el examen del programa. Así que ya saben, ya han dado 2 pruebas, va a ser el mismo estilo, va a ser un cuestionario con respuestas de opción múltiple. Ustedes tienen que elegir la más correcta y para eso tienen que resolver los ejercicios prácticos que les voy a dar. En todo caso, cualquier consulta, duda a través de su presidente, porque ya estamos próximos al examen. Les deseo mucha suerte, ha sido un gusto compartir con ustedes, que tengan buen día. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Luego, Lisa. Hasta luego, licenciado.